El tapete. Grelle Paine. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El tapete. La otra no duró mucho, dijo con resentimiento la señora Renner. Lucy Butterfield volvió la cabeza en la almohada para oír mejor la conversación que, en voz baja, estaba teniendo lugar fuera de su habitación. Desde luego que no pensaba privarse de escuchar a escondidas en aquella casa llena de secretos, si haciéndolo podía encontrar alguna pista sobre la misteriosa desaparición de Cora Kent. Esa mujer estaba enferma, señora. Fue demasiado para ella. Tenía usted que haberse dado cuenta, si es que Katy no lo hizo. Aquella, reconoció Lucy, era la voz de Aaron Gross, el pobre anciano que la casera dijo que había rescatado de una miserable granja comarcal para que se ocupara del jardín y los recados. Tenía una voz aguda y chillona, del todo acorde con el enjuto hombrecillo a quien pertenecía. Silencio. ¿Es que quiere despertarla? Lucy se sentó en la cama. En ese momento ya le llegaban con toda claridad las voces susurrantes que se oían en el pasillo, fuera de su cuarto. Sabía que no era muy honrado escuchar la conversación entre la casera y su ayudante, y eso hacía que el hecho, casi fortuito, de estar espiando tuviera aún más emoción. Por un lado, solo era una travesura, pero por otro, algo muy serio. Katy tiene que comer, murmuró muy tajante la señora Renner. ¿Es que no la oye? ¿Cómo voy a ignorarla? Dígame cómo. Lucy también la oyó. De una de las habitaciones cerradas del pasillo salía un tenue lamento, y entonces comprendió que lo que había estado oyendo de noche no formaba parte de un sueño. Katy Denner, de 12 años de edad, en cama por una fiebre reumática y privada de toda compañía por miedo a que cualquier excitación le provocase un ataque cardíaco, lloraba desconsoladamente. Mamá. Tengo hambre. Mamá. Tengo hambre. Pobre niña. Todo el día allí encerrada, sin hablar con nadie, y toda la noche llorando de hambre. Lucy se encendió de rabia ante la incompetencia de la señora Renner. ¿Cómo podía una madre consentir ese penoso lamento? Como si una firme intuición la hubiera empujado a dar explicaciones, se oyó la voz de la señora Renner. Escúchela. Ay, mi pequeña Katy. No lo soporto más. Esta noche no puedo, pero mañana sacaré de ahí esa madreselva. Lucy recorrió la habitación con sus ojos grises hasta reparar, perpleja, en un alto jarrón de madreselva amarilla recién florecida, que pudo distinguir en la penumbra, colocado en un estante del viejo escritorio que había entre las dos ventanas de la pared sur. Le había parecido un detalle muy agradable que la casera trajera flores frescas a diario. Desprendían un aroma intenso y dulce que formaba parte de la vida campestre a la que Lucy se había retirado las 2 semanas de vacaciones que le correspondían. Antes de incorporarse a su nuevo puesto como responsable de compras del departamento de ropa de hogar de Munger Brothers, en Filadelfia. No lo haga, señora. Se arrepentirá. No lo haga. La protesta sonó contundente en la voz quejumbrosa de Aarón. Ya sabe lo que pasó con la otra muchacha. No puede continuar así, señora. Si esta nos deja, no será como la primera y entonces tendrá un problema doble. Señora, hágame caso. No lo haga. Una cosa es un accidente, y otra hacerlo a propósito. Mejor voy a conseguir una estaca bien afilada, señora. A callar. Vuelva a la cama, Aarón. Déjeme esto a mí. Al fin y al cabo, yo soy la madre de Katy y usted no podrá detenerme.
No voy a permitir que pase hambre. Se lo repito, vuelva a la cama. Bueno, la puerta está cerrada con llave y hay madreselva dentro. No puede hacer nada esta noche, murmuró Aaron de mala gana. El ruido de sus pasos se alejó por el pasillo. La vieja granja de estilo holandés de Hackhack, Pensilvania, se sumió en el silencio, salvo por el desolador gimoteo proveniente de la habitación de la niña. Mamá. Tengo hambre. Mamá. Lucy se quedó despierta mucho tiempo. No podía dormir con aquel lloriqueo desconsolado de fondo. A pesar de la atmósfera siniestra a su alrededor, centró sus pensamientos en el motivo de su estancia en la remota granja de la señora Renner, en el condado de Bucks. Todo había empezado con la desaparición de Cora Kent, la inmediata superior de Lucy en el departamento de ropa de hogar de Munger Brothers. Cora no había vuelto al trabajo al término de sus vacaciones, y las investigaciones únicamente recalcaban el hecho de su desaparición. Había partido hacia el campo en su coupé, llevando consigo un pequeño telar y una caja con hilos de colores. A Lucy le caía bien la señorita Kent como compañera de trabajo y se había sentido incómoda al aceptar su puesto. Pero alguien tenía que asumir la responsabilidad y ella era la siguiente en el escalafón. Sus vacaciones eran 3 semanas después de las de la señorita Kent y Lucy había insistido en cogerlas como preparación para asumir el nuevo cargo, aunque su verdadero propósito era explorar el terreno y averiguar algo más sobre aquella misteriosa desaparición. Tenía el presentimiento de que Cora no había ido muy lejos, así que estableció su cuartel general en Doylestown, sede del condado de Bucks, para continuar desde allí con la labor detectivesca que se había autoimpuesto. En la región de Hackhack, en las afueras de Quakertown, área sembrada de granjas dispersas, encontró una pista. En el museo de Doylestown consiguió enterarse de los nombres de algunas tejedoras de la zona y sus indagaciones la llevaron hasta la granja de la señora Renner. El tercer día de sus vacaciones, Lucy llegó a un acuerdo con la señora Renner para hospedarse en su casa una semana a pensión completa y recibir clases de costura. Al entrar en la habitación del piso superior que iba a ocupar, Lucy exclamó entusiasmada al ver la colcha de la vieja cama de madera, las alfombrillas delante del lavamanos y del antiguo escritorio con estantes y cajones a ambos lados de un espejo alargado. Un sillón tapizado con una tela que, según la señora Renner, había tejido ella misma, llamó la atención de Lucy, en particular, el tapete reposacabezas prendido en el respaldo. La señora Renner declaró con inquietud que ese no lo había tejido ella, y su mirada evitó la de Lucy furtivamente. Lucy se ofreció a comprarlo y la señora Renner lo desprendió de inmediato. «Quédeselo usted. Nunca me gustó». «Me alegro de deshacerme de él», respondió de forma abrupta. Cuando Lucy regresó a Doylestown para recoger sus pertenencias, le escribió una breve nota a la madre de Stan e incluyó la pieza de tela. También le indicó a su futura suegra la dirección de la señora Renner. Lucy sabía que la madre de Stan, con quien tenía una relación extraordinaria, estaría encantada con tan singular tejido y estaba segura de que se lo enseñaría a Stan cuando éste fuera a casa a pasar el fin de semana, siempre que sus estudios superiores de medicina se lo permitieran. El tapete no tenía un aspecto tan curioso como le había parecido al principio. Era un trabajo bastante cuidado, pese a que el diseño ornamental era algo confuso. Los bloques decorativos de las esquinas y de la parte superior e inferior no tenían un diseño en absoluto pobre, y los signos irregulares del centro tenían cierta gracia. Parecían algún tipo de símbolo ancestral. La señora Brunner se entusiasmaría al recibir una auténtica pieza de tejido claramente artesanal. Lucy se prometió a sí misma averiguar quién había sido la autora una vez se ganara la confianza de su anfitriona.
En una conversación, le preguntó abiertamente a la señora Renner si alguna vez había estado en la casa una tal Cora Kent. Ella respondió con una mirada de extrañeza y negó incluso haber oído ese nombre. El viernes por la mañana, el segundo día en la granja Renner, Aaron Gross le entregó a Lucy un paquete de la lavandería de Doylestown, donde había dejado unas prendas de lencería. El viejo actuó de forma tan asustadiza y desconfiada que desconcertó a Lucy. Cuando rasgó el envoltorio del paquete, él se lo arrebató y lo arrugó a toda prisa, como si tuviera miedo de que alguien descubriera que Lucy había dado la dirección de la granja antes de llegar allí. Lucy contó las prendas. Eran 11 en lugar de 10. Había un pañuelo de más, con unas iniciales bordadas. Fue entonces cuando Lucy tuvo la primera intuición. El pañuelo tenía las iniciales, CK. Cora Kent debía de haberse alojado en algún lugar cercano. Además, se incluía una nota de la lavandería, escrita a lápiz. El pañuelo se había enviado por error a otra clienta y ahora lo devolvían, con una disculpa, a la dirección de su propietaria. Por lo tanto, Cora Kent había estado en la granja Renner y la señora Renner había mentido deliberadamente al decirle que nunca había oído ese nombre. Lucy levantó la vista al oír aproximarse el rumor de una falda almidonada. La señora Renner estaba mirando el pañuelo de Cora con un gesto serio y huraño, la boca apretada y los ojos negros entornados. No dijo nada, solo se quedó mirando. De repente, se dio la vuelta y entró en la casa. Lucy se quedó angustiada sin saber exactamente por qué, aunque la mentira intencionada de la señora Renner era todo un enigma en sí misma. Entre las cosas que empezaban a preocupar a Lucy, además de esta, estaba la puerta que tenía encerrada a Kathy Renner. La señora Renner había dejado muy claro que no quería que nadie se entrometiera en el cuarto de su hija. Esto podría alterarla y aumentar el peligro de ataque cardíaco por la fiebre reumática. Al parecer, Kathy dormía todo el día, pues habían pedido a Lucy que durante esas horas no se hiciera ruido dentro de la casa. En cambio, por la noche, el ruido no era una molestia, puesto que la pequeña enferma solía quedarse despierta. Lucy se sentó en la cama y escuchó el llanto afligido de la niña. ¿Por qué la madre de Kathy no le daba de comer a la pobre criatura? No sabía que el ayuno estuviese indicado para la fiebre reumática. A lo lejos, oyó abrirse una puerta y el lloriqueo cesó. Lucy se recostó y pronto se quedó dormida, con la tranquilidad de que las necesidades de Kathy habían sido atendidas. Las enigmáticas observaciones de la señora Renner y el enfado con que Aaron había reprobado el comportamiento de su patrona poco antes se fueron desvaneciendo a medida que el sueño apaciguaba la inquieta mente de Lucy. Al día siguiente por la tarde, cuando entró en su habitación a por las tijeras que necesitaba para su clase de telar, observó que el jarrón con la madreselva había desaparecido. Y al mismo tiempo recordó las palabras de su casera de aquella noche. Se preguntó, en vano, qué tendría que ver la madreselva con el llanto hambriento de Kathy. O, mejor aún, qué tendría que ver con ella. Con la vaga idea de boicotear el plan que la señora Renner había insinuado a Aaron la noche anterior, Lucy se las ingenió para arrancar varios ramilletes de lilas y madreselva desde su ventana, sin tener que atravesar la casa con ellas. Junto al lavamanos había un pesado vaso de cerámica para el cepillo de dientes y decidió poner las flores allí. Para retirarlas, la señora Renner tendría que desenmascararse y explicar el motivo por el que se las llevaba, pensó Lucy con malicia. En el amplio salón de la planta inferior, donde el enorme telar de la señora Renner ocupaba gran parte del espacio, la casera había despejado una mesa y en ella había colocado un telar pequeño, de unos 40 centímetros de ancho. Lucy lo examinó con interés,
pues lo reconoció de inmediato como uno de los modelos que se vendían en el comercio donde trabajaba. No dijo nada, pero miró a la señora Renner con recelo cuando ésta le explicó que era un aparato viejo que le había regalado una antigua pupila que ya no lo necesitaba. Tenía una urdimbre blanca hilada en sarga diagonal, para un tafetán, le dijo la señora Renner. ¿Qué tipo de piezas sabe tejer con ligamento de sarga?, preguntó Lucy, pensando en el tapete con bordados extraños que le había enviado a la madre de Stan. De todo, respondió la señora Renner. En general, se puede tejer casi cualquier cosa con tela de sarga, señorita. Sobre todo a mano. Mientras decía esto, movió las palancas como demostración. Mejor que se ciña al tafetán para empezar. El trabajo manual no es tan sencillo y le llevará mucho más tiempo. El tapete que me dio estaba hecho a mano, ¿verdad? Lucy probó suerte. La señora Renner le lanzó una mirada extraña. Mañana podrá tejer una toalla blanca de algodón con bordes de colores, contestó cortante. No merece la pena empezarla esta noche, es muy duro trabajar a la luz de las lámparas de queroseno. Lucy estaba impaciente. Le parecía increíble que de verdad fuese a confeccionar con sus propias manos la tela de una toalla en un solo día. Subió a su dormitorio temprano y, como había hecho desde el principio, costumbre que había adquirido viviendo en pensiones de la ciudad, cerró la puerta con llave. De lo profundo del sueño la sacó, aún medio dormida, el ruidillo del pomo de la puerta girando con cuidado y, a continuación, unos pasos que se alejaban junto con el lloriqueo de la niña, «Mamá, tengo hambre». La oía tan cerca que por un momento creyó que la tenía justo a su lado, sin ninguna puerta de por medio. Le pareció que la pequeña decía, «Mamá, no puedo entrar. No puedo entrar». A la mañana siguiente, la señora Renner no tenía buen aspecto. Unas ojeras oscuras ensombrecían su mirada y llevaba un pañuelo holgado alrededor del cuello, a pesar de que el calor sofocante invitaba más a quitarse que a ponerse cualquier prenda superflua. Cuando Lucy se sentó al telar, la señora Renner le enseñó a cambiar las caladas y a empujar la lanzadera para el tafetán, y, a continuación, dejó la tarea para subir a arreglar la habitación de su huésped. Bajó unos minutos después y, con una expresión sombría y lúgubre en el rostro, los labios una hermética línea recta, se dirigió a Lucy. ¿Puso usted flores en la habitación?, inquirió. Lucy paró de tejer y miró a la señora Renner fingiendo sorpresa. Su intuición le decía que la pregunta escondía mucho más de lo que aparentaba. «Me gustan mucho las flores», murmuró en tono de disculpa. «No pueden estar en un dormitorio por la noche», respondió con rotundidad la señora Renner. «No es sano, por eso quité las otras. No quiero flores en ninguna de mis habitaciones por la noche». Aquello sonó como una orden. La natural suspicacia de Lucy y la enorme curiosidad que sentía la empujaron a contradecirla. «No tengo miedo a tener flores en la habitación por la noche, señora Renner», insistió, tosuda. «Pues yo no lo voy a permitir», respondió la casera con voz y gesto determinantes. Lucy arqueó las cejas. «No veo una razón de peso para que un ramito de flores suponga un problema, señora Renner. Las he tirado, señorita. Y no se moleste en traer más, porque las tiraré también. Si quiere quedarse en mi casa, tendrá que ser sin flores en el dormitorio. Si está tan convencida, por supuesto que no pondré más flores, pero, con toda franqueza, he de decirle que me parece una tontería esa idea de que no son saludables». La señora Renner zanjó el tema satisfecha con su autoridad como anfitriona, y el resto del domingo lo pasó iniciando a Lucy en los secretos del tejido decorativo,
con tan buen resultado que al atardecer había terminado una toalla pequeña de algodón blanco con un borde de rayas de colores. Al caer la noche, Lucy se quedó adormilada en la hamaca. La combinación del aire fresco del campo y las copiosas comidas rurales hacía que se le cerrasen los ojos. Se despertó al oír a un perro, al que había visto alguna vez entrar y salir del granero, escarbar furiosamente en las raíces de un arbusto cercano, de entre las que desenterró un frasquito azul medio lleno de pastillas blancas. Apartó al perro y cogió el bote. Lo miró con curiosidad. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había visto un botecito igual en el escritorio de trabajo de Cora Kent y recordó que Cora había dicho algo acerca de que el ajo era bueno para las personas propensas a la tuberculosis. Lucy desenroscó el tapón y olisqueó su contenido. El olor era inconfundible. Se escondió el frasco entre la ropa a toda prisa. Ahora sabía sin la menor duda que Cora Kent la había precedido como huésped en la casona Renner. Ahora sabía que aquel pequeño telar era el de Cora. El pañuelo con las iniciales bordadas no era más que otro testimonio silencioso. Lucy subió a su habitación sigilosamente, cerró la puerta y encajó una silla bajo el pomo para mayor seguridad. Por primera vez, empezaba a sentirse amenazada. Sus pensamientos la llevaron al ramillete de flores del que la señora Renner se había deshecho. ¿Por qué se habría puesto así? ¿Por qué le dijo a Aaron que iba a sacar de ahí esa madreselva? ¿Qué pasaba con esas flores para que la señora Renner quisiera quitarlas del cuarto de su huésped? Como si tuvieran alguna relación con el lastimero, mamá, tengo hambre, de la pequeña Katy. Lucy no era capaz de encajar todas las piezas del puzzle. Pero, tras la insólita discusión sobre la madreselva, estaba decidida a arrancar otro ramillete de la enredadera que trepaba por la pared de su ventana. Precisamente porque la señora Renner no quería que lo tuviera en la habitación, Lucy estaba del todo decidida a volver a ponerlo allí. Quitó la mosquitera con cuidado y se asomó. Se quedó estupefacta. Alguien había arrancado burdamente toda la madreselva en flor que se podía alcanzar con la mano y la había arrojado al suelo bajo la ventana. Alguien que había previsto su intención. Volvió a poner la mosquitera y se sentó al borde de la cama, confusa y angustiada. Si la señora Renner tramaba un perverso plan que por algún motivo misterioso implicaba deshacerse de la madreselva, Lucy supo que sería incapaz de afrontar con éxito la situación. A la luz del día habría sido hasta divertido. Solo tenía que dirigirse al cobertizo donde tenía aparcado el coche y, aunque ellos lo hubieran saboteado, calculó que no le resultaría difícil llegar andando o corriendo a la carretera principal, por donde pasan camiones y coches con gente. No como por la recóndita granja Renner, oculta entre las lomas de los frondosos bosques de la zona. Se dijo a sí misma con severidad que estaba siendo una boba aprensiva con demasiada imaginación. ¿Qué tendría que ver la madreselva con su propia seguridad? Se preparó para acostarse y apagó la lámpara de queroseno con determinación. Enseguida le entró sueño y se durmió profundamente. No oyó el susurro sibilante de la señora Renner. SSHHH. Katy. Ahora puedes venir, Katy. Está dormida como un tronco. Mamá ha quitado la madreselva, puedes entrar ahora. SSHHH. Tampoco oyó la afligida protesta de Aarón. No puede hacer esto, señora. Déjeme que vaya a por la estaca, señora. Sería mucho mejor así. Señora. Lucy, profundamente dormida en la habitación cerrada, no escuchó ninguno de estos ruidos. Tuvo unos sueños muy vívidos y cuando al fin se despertó, el lunes por la mañana, se quedó tumbada en la cama,
sin fuerzas, recordando lo último que había soñado. Una niña vestida de blanco se acercaba a su cama con timidez, se tumbaba junto a ella hasta que sus propios brazos acogían a la pequeña y taciturna intrusa. La niña acercaba sus labios tibios a su garganta en lo que Lucy percibía como un beso, pero uno que nunca antes había sentido en toda su vida. Escocía cruelmente. Pero, al abandonarse a la caricia de la niña, una laxitud del cuerpo y de la mente se apoderó de ella y sintió como si todo su ser fuese arrastrado al encuentro de aquellos labios infantiles que se aferraban a su cuello. Fue un sueño inquietante, y su mero recuerdo le producía repugnancia y fascinación al mismo tiempo. Lucy sabía que era la hora de levantarse, así que se incorporó, fatigada y débil, sin ánimo de hacer el menor esfuerzo físico. Agotada, pensó que era como si algo hubiera abandonado su cuerpo. De manera involuntaria, se llevó una mano al cuello. Tocó con los dedos una pequeña rugosidad, como dos pinchazos justo donde la niña del sueño la había besado de aquella forma extraña y dolorosa. Se levantó y fue al espejo. Tenía dos marcas muy claras en el cuello, como si un escarabajo grande le hubiera pellizcado la carne blanda con sus poderosas mandíbulas. Al ver las dos picaduras enrojecidas, ahogó un grito sin fuerza. Ahora estaba del todo convencida de que algo iba mal. También tenía la certeza de que estaba relacionado con ella. No era capaz de determinar la naturaleza exacta de aquel mal, pero sabía que había algo hostil en la atmósfera de la granja Renner y en el irracional terror que se había desencadenado allí. ¿Podría llegar al coche y escapar? Escaparse. Se miró el cuello en el espejo y se tocó las marcas rojas con cuidado. Era incapaz de dar coherencia a sus ideas, y se dio cuenta de que solo podía pensar en una cosa: huir. Le era difícil explicar con palabras aquello de lo que quería escapar, pero la idea de abandonar la granja Renner lo antes posible era más fuerte con cada minuto que pasaba. En su mente, un hecho horrendo e indiscutible se distinguía con toda claridad: Cora Khan había visitado la granja Renner y desde entonces nadie había vuelto a verla. Lucy se vistió rápido y se las arregló para escabullirse de la casa sin cruzarse con la casera. Encontró el coche en el cobertizo de la parte trasera del granero, justo donde lo había dejado. Parecía que todo estaba en orden, pero al acercarse descubrió con desconcierto que tenía dos ruedas pinchadas. Como era habitual, tenía una de repuesto. Pero no sabía cómo quitar la vieja y hacer el cambio, y mucho menos cómo reparar la segunda. Era imposible salir de la granja Renner en coche. Se quedó mirando el automóvil inservible, angustiada. La voz quejicosa de Aaron Ross llegó de repente a sus oídos. Se dio la vuelta para enfrentarse a él con aire acusador. ¿Qué le ha pasado a mi coche? ¿Quién? No puede usarlo en este momento, señorita, con dos ruedas pinchadas. Aaron se mostró voluntarioso. ¿Quiere que las lleve a una gasolinera por usted? Ella respondió con alivio. Eso sería espléndido, Aaron. Pero no sé quitarlas. Yo tampoco, señorita. No sé nada de mecánica. En la voz de la chica se mezclaban la impaciencia y la aprensión. Abrió el maletero y empezó a sacar las herramientas. Creo que puedo levantar el coche, Aaron. No lo he hecho nunca, pero necesito el coche para ir al pueblo. De compras, añadió enseguida, intentando sonreír con naturalidad. Aaron no dijo nada. Se quedó al fondo del cobertizo, mirando cómo se las apañaba Lucy para poner el gato bajo el eje trasero y levantar el coche del suelo. Necesitaré una caja para sostener esta parte mientras pongo el gato en la otra rueda, sugirió. Aaron se puso en marcha, arrastrando los pies.
Lucy consiguió hacer palanca en el tapacubos, pero a pesar de sus fervientes esfuerzos con tuercas y tornillos, no pudo moverlos ni un centímetro. Lo dejó, desesperada, mientras Aaron regresaba con la caja. Se le ocurrió que sería mejor pedirle que trajera a un mecánico del pueblo. Jadeante y despeinada, salió del cobertizo en su busca. Justo allí, se encontró de frente con la señora Renner, que tenía un gesto adusto en los labios y los ojos entornados. ¿Algún problema?, inquirió la señora Renner, mientras con sus manos gordas alisaba el delantal de cuadros azules sobre sus anchas caderas. Mi coche tiene 2 ruedas pinchadas. No puedo entender cómo ha pasado, soltó Lucy. El rostro de la señora Renner no se inmutó. A continuación, sin hacer ninguna pregunta, dijo: no necesita ir al pueblo para nada. Aaron puede hacerle los recados. Ya, pero es que yo quiero ir al pueblo, insistió Lucy con vehemencia. No necesita el coche salvo que sea, claro, para marcharse de aquí, dijo la señora Renner con frialdad. Miró a Lucy con expresión hierática, después se dio la vuelta y se dirigió a la casa sin decir ni una palabra más. Lucy la llamó. Señora Renner. Señora Renner. Me gustaría que Aaron llevase estas 2 ruedas al pueblo para que las reparen, pero yo no puedo quitarlas. La señora Renner siguió su camino y desapareció dentro de la casa sin inmutarse, como si no la hubiera oído. Desde el granero le llegó la voz trémula de Aaron. Señorita, ¿quiere que le pida al mecánico que venga aquí? Oh, Aaron, eso sería maravilloso. Le pagaría encantada, y también a usted, claro. Dígale que no puedo quitar las ruedas. Sí, eso es lo que haré, se dijo. Una vez llegara el mecánico, bajaría la maleta y trataría de llegar al pueblo, y le pediría que enviase a alguien a recoger el coche cuando las ruedas estuvieran reparadas. Así conseguiría marcharse antes del anochecer. Mientras Aaron estuviese fuera, trabajaría en el telar que, ahora estaba segura, había pertenecido a Cora Kent. Lo cual aplacaría las sospechas de la señora Renner. Volvió despacio a la casa. Dio gracias porque la señora Renner estuviera arriba arreglando el dormitorio. Lucy oía sus pasos salir de un lado a otro de la cama. Se sentó al telar y se puso a hacer pruebas con hilos de colores para conseguir un borde ornamental como el del tapete que le había enviado a la madre de Stan. No fue tan difícil como había pensado y empezó a avanzar más deprisa de lo que jamás habría creído. Era casi como si fueran los dedos de otra persona los que colocaban los hilos. Comenzó a dar forma a las figuras de los bordes cada vez más entusiasmada. Los entredoses de las esquinas miraban al exterior como serpientes sinuosas erguidas sobre sus colas, y el del centro era como una culebra que se mordía la cola. Pasó el tiempo. El tejido crecía entre sus manos como si alguien las guiara. Pero, dijo en voz alta, sorprendida ante lo que había tejido en tan poco tiempo. Parece que pones os. ¿Y ahora qué? Siseó la señora Renner. Estaba de pie, justo detrás de Lucy, mirando los símbolos de la tela con los ojos entornados y la mandíbula apretada. Cogió las tijeras de encima de la mesa y las clavó en la tela recién tejida con ensañamiento. En un momento, la destrozó por completo. ¿Y ahora qué?, exclamó con siniestra determinación. Lucy se llevó las manos a la boca para contener un grito horrorizado. Por un momento no fue capaz de articular palabra. Era evidente lo que significaba aquello. De pronto comprendió quién había tejido el tapete y entendió por qué había elegido esas serpientes ondulantes como decoración.
Con el reflejo de ese descubrimiento en su rostro estupefacto, miró a la señora Renner y decidió enfrentarse a su lúgubre disposición con todo el valor y la fuerza que fue capaz de reunir. ¿Qué le pasó a Cora Kent?, preguntó a bocajarro, con la cabeza alta y los ojos aterrorizados abiertos de par en par. Ella estuvo aquí. Sé que estuvo aquí. ¿Qué le hizo usted? Como si las palabras se impusieran a toda voluntad, continuó, ¿también quitó la madreselva de su habitación? Inesperadamente, la señora Renner pareció derrumbarse. Empezó a retorcerse las manos con inútiles gestos de desesperación. Su aire de invulnerable seguridad se desmoronó mientras doblaba el cuerpo de un lado a otro como un autómata. La otra no duró mucho, ¿verdad? Lucy continuó, implacable. El recuerdo de la conversación que había oído sin querer le vino a la cabeza. La señora Renner tropezó hacia atrás y se desplomó en una silla. ¿Cómo ha sabido eso?, susurró con voz ronca. Y añadió, yo no sabía que estaba enferma. Tenía que alimentar a Katy. ¿Lo entiende? Pensé que... Aaron apareció en la puerta de la cocina. En una de sus manos rugosas llevaba una gruesa estaca. Uno de sus extremos había sido tallado hasta formar una punta afilada. De la otra mano colgaba un pesado mazo de madera. Los ojos de la señora Renner repararon en la estaca puntiaguda. Gritó sin fuerzas. Aaron retrocedió hasta la cocina, y Lucy oyó sus pasos subiendo la escalera. La señora Renner sollozaba y gritaba desesperada. No. No. Parecía desprovista de toda energía física, incapaz de levantar su propio peso de la silla en la que se había hundido, exánime. Tan solo gritaba con una enorme pena, protestando contra algo que las confusas conjeturas de Lucy aún no llegaban a imaginar de forma tangible. Arriba se abrió una puerta. Los pasos de Aaron se detuvieron. Durante un momento largo y terrible se hizo el silencio. Cesaron incluso los gritos de la señora Renner. Fue como si la casa, y todo lo que había dentro, estuviera a la espera de un desenlace irremediable. Entonces, un largo y tembloroso alarido de tormento y agonía surcó aquel mar de silencio, para ir a morir lentamente entre ruidosos estertores que fueron enmudeciendo hasta la quietud absoluta, como si el silencio los hubiera absorbido. La señora Renner resbaló hasta caer al suelo, inconsciente. Solo dijo una palabra mientras su cuerpo caía de la silla, Katy. Sus labios se separaron muy despacio para dejar escapar la voz. Lucy se quedó inmóvil junto al telar y el tapiz hecho trizas. Se sentía incapaz de pasar a la siguiente escena del guión y esperaba a que alguien le diera la entrada. Y eso sucedió gracias al ruido de unos neumáticos y un freno, además de una voz que repetía su nombre. Lucy. Lucy. Era Stan. ¿Cómo era posible que estuviera ahí? ¿Cómo podía ser que sus brazos la estuvieran rodeando, protegiéndola? Entonces, se oyó a sí misma. Aaron ha matado a Katy con una estaca afilada y un mazo, lo acusó, pálida. La voz de Stan sonó tranquila y segura. Aaron no ha matado a Katy. Katy llevaba muerta semanas. Imposible, murmuró Lucy. La he oído pedir comida, todas las noches. ¿Comida, Lucy? Katy solo quería sangre. Su madre intentó satisfacerla pero no fue capaz, así que Katy se alimentó cuanto pudo de Cora Kent hasta que la pobre ya no aguantó más. La señora Renner dijo que no duró mucho. Stan la atrajo más hacia él, para transmitirle seguridad con su fuerza protectora. Lucy, a ti te ha. Lucy se tocó el cuello.
Era incomprensible, pero los puntos rojos casi no se apreciaban. Respondió, dubitativa. Creo que vino una vez, Stan. Pensé que era un sueño. Las marcas han desaparecido. Debes estar agradecida a Aaron por lo que ha hecho, Lucy. Ha terminado con el vampirismo de Katy. Se inclinó sobre la mujer postrada en el suelo. Solo es un desmayo, dijo. ¿Y Aaron? Está perfectamente y no ha herido a nadie, Lucy. Las autoridades no comprenderán lo que ha hecho, pero dudo que la cosa vaya más allá de declararle fuera de sus cabales, pues en cuanto examinen el cuerpo de Katy, verán que estaba muerta mucho antes de que le clavara la estaca de madera en el corazón. ¿Cómo te enteraste, Stan? Por el tapete que le enviaste a mi madre. ¿Con las letras O's en el borde? Se aventuró Lucy. ¿Así que tú también lo viste? ¿Sabías que la pobre chica había tejido símbolos en clave por toda la tela? En cuanto me di cuenta de que significaban vampiro, peligro, muerte y Cora Kent, vine a por ti. ¿Qué le va a pasar a la señora Renner, Stan? No lo sé, pero puede que la acusen de asesinato si encuentran el cuerpo de Cora. Lucy se estremeció. Es probable que también la declaren mentalmente enferma, cariño. Tal vez no alcanzó a entender que Katy estaba muerta. Puede que su pena no sea muy severa. Y ahora, vamos, Lucy, recoge tus cosas. Iremos al pueblo juntos e informaremos a las autoridades de lo sucedido.